Bueno, hoy vamos a hablar sobre el texto, la complejidad del análisis documental, el cual fue escrito por Tania Peña y Johan Pirela en 2007. Y pues en este texto nos explica pues que el analizar un documento no nada más es leerlo y hacer pues un resumen, ¿no? Sino es algo más complejo que involucra pues el lenguaje, el pensamiento y pues también involucra pues cómo funciona nuestro cerebro. No, o sea, no nada más trabajamos pues con las palabras, sino también trabajamos pues con nuestras ideas, con nuestro conocimiento previo y pues con las emociones también. Y pues para esto vamos a pasar a qué es el análisis documental, que pues en sí primero tenemos que entender qué significa pues el análisis documental, ¿no? Y pues un ejemplo podría ser que si hay un libro de 1000 páginas y pues no todo el mundo nos vamos a leer un libro de 1000 páginas, ¿no? Pero sí necesitamos saber cómo esa información, o sea, entonces hay alguien que lo hace y pues de ese texto, de todo ese texto, identifica como que las ideas pues más importantes y las organiza en pocas palabras para que pues otros podamos entenderlo más rápido y sin necesidad de habernos leído todo el texto, ¿no? Y pues eso es el análisis documental, pues tomar un documento y convertirlo en una versión más sencilla y pues organizada, ¿no? Para poder encontrar la información que queremos pues más rápido. Y pues esto es muy importante, nos dicen los autores, porque existe ya tanta información que sería muy difícil sintetizarla, que sería muy difícil sintetizarla toda sin, o sea, sin que existieran los análisis documentales, ¿no? Sería pues muy difícil encontrarla con las redes sociales, los libros, el internet, todo, ¿no? Y pues bueno, en la dimensión lingüística vamos a pasar a la dimensión lingüística que es en sí como pues el papel del lenguaje, ¿no? Que sería pues en un documento pues necesitamos entender cómo funciona pues el lenguaje de ese texto. Por ejemplo, la semántica nos ayuda a entender el significado de las palabras, la sintaxis nos ayuda a entender cómo se ordenan pues las palabras, la pragmática nos ayuda a entender el contexto, ¿no? Es, por ejemplo, cuando alguien te dice de que, ay, no es que el banco estaba muy lleno, o sea, tú entiendes que está hablando de un banco de dinero, no de un banco que está lleno para sentarse, ¿no? Y esto es gracias pues al contexto que entendemos. Y pues bueno, los autores pues nos mencionan a un investigador que es Teun Van Dijk, quien nos explica pues que los textos tienen niveles, ¿no? Y estos niveles es consiste en la macroestructura, que es pues la idea principal, ¿no? O sea, por ejemplo, en un libro, si, por ejemplo, Romeo y Julieta, por ejemplo, se basa como que pues en la rivalidad pues de las familias y el amor, ¿no? Eso sería como su macroestructura. Y la microestructura pues son los detalles pequeños que construyen pues esa idea, ¿no? Y pues también hay algo llamado macro reglas, que son pues las reglas que simplifican información. O sea, por ejemplo, sí, o sea, para hacer un resumen tenemos que omitir, o sea, lo que no es importante, ¿no? Nada más dejar lo más importante, seleccionar pues lo más importante, generalizar pues ideas que son las mismas y pues construir una idea pues más amplia, ¿no? O sea, cuando estás diciendo el resumen de una película a un amigo, no le dices de que escena por escena lo que pasó en la película, sino nada más le dices como que las escenas más importantes de esa película. Y bueno, ahora en dimensión psicológica, pues, ¿qué es el papel, pues, en sí del cerebro, ¿no? Que, o sea, pues sí, al analizar los documentos, también nos dice que es un proceso psicológico los autores, ¿no? O sea, sí que interviene en nuestro cerebro. O sea, cuando leemos, primero entra como que a nuestra memoria, luego pasa como que a la memoria de corto plazo y después si lo entendemos bien se guarda en la memoria de largo plazo. O sea, cuando algo nos parece como muy interesante, casi siempre se guarda como en la memoria de largo plazo y es algo que luego como que lo dices ya como un dato, ¿no? Y pues esto quiere decir que pues a cada persona interpreta el texto pues de diferente forma, ¿no? Porque pues todos tenemos diferentes experiencias y pues queremos tener distinto conocimiento, pues. El texto en sí también nos explican que pues eliminamos pues los detalles pequeños, generalizamos información e interpretamos según nuestro propio pues modelo, ¿no? De cómo vemos el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, si dos personas leen el mismo
es mismo libro, por ejemplo, Romeo y Julieta, o sea, algunos van a decir, no, es que la rivalidad era lo más importante y otro te va a decir, no, pues lo más importante era de que el amor que había entre ellos, ¿no? Y pues así, ¿no? Y pues ahora vamos a pasar para el documento, texto, conocimiento, ¿no? Que están relacionados, porque el conocimiento está pues en nuestra mente. Y pues cuando lo escribimos se convierte en un texto. Y cuando ese texto pues se queda guardado en en lo ya escrito, se convierte en un documento, ¿no? Y pues el análisis nos ayuda a organizar ese conocimiento para que pues otros puedan usarlo. En sí es como transformar una información a algo entendible. O sea, es como los de informática, ¿no? Que hacen todo o sea, pues todo el papeleo y todo en la compu, y después ya a ti te llega como un sitio web que tú ya puedes entender, pues. Y pues en conclusión, es el análisis es un proceso complejo que usa lenguaje, pensamiento, memoria, comprensión, contexto y pues experiencias, ¿no? Y pues los autores esto era lo que nos querían enseñar, que el análisis de pues los documentos significa en sí comprender lo que se dice, entender cómo está como construido y representarlo de manera clara y pues sencilla para que otras personas lo puedan tener, ¿no? Y pues el análisis es muy importante y pues también depende de quién lo hace, ¿no? Porque todos tenemos una forma diferente pues de entender todo el mundo.